Durante este fin de semana vamos a estar estudiando, o hemos estado desde anoche estudiando uno de los tópicos centrales en la fe cristiana. Tiene que ver con la Trinidad. Posiblemente uno de los temas más debatidos, más discutidos a lo largo de la historia es la Trinidad. Tal parece que la mente humana no alcanza a captar ni diferenciar o entender cómo es que es un solo Dios y son tres personas. Hemos estado muy impactados o impresionados o influidos por la mentalidad griega especialmente en el aspecto numérico, ¿verdad? Las matemáticas, la aritmética y todos esos aspectos que tienen que ver con los números, de tal manera que para nosotros la lógica es 1 más 1 igual a 2, 1 más 1 más 1 son 3. Y entonces, ¿cómo 1 más 1 más 1 es 1? Eso es una incongruencia matemáticamente, pero teológicamente y bíblicamente eso no es un problema. La mentalidad hebrea es diferente. El Padre y el Hijo son uno, así como el esposo y la esposa son una sola carne, de la misma manera, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Uno no por individualidad o numérico, sino el concepto de unidad, y a veces eso es lo que no se entiende. Y anoche estuvimos hablando en relación con la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y ahora vamos a enfocar nuestros pensamientos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tal y como Jesús lo introdujo o lo presentó en su sermón de despedida en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, Él dice que Él iba a venir a continuar con la obra que Jesús realizó. Y ahora viene la pregunta, bueno, ¿a qué vino Jesús? Bueno, Jesús lo dijo en varias ocasiones, el Hijo del Hombre no vino para hacer ¿qué cosa? Servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y en otra ocasión declaró diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido, así es. O sea que el Espíritu Santo es el que va a continuar con la obra de Jesús, precisamente de rescatar lo que Jesús compró y de salvar lo que Jesús salvó, ¿verdad? O sea, continuar con la obra. Ahora, hablando del Espíritu Santo precisamente, poco se conoce de él, y como vamos a ver un poquito, el problema con el Espíritu Santo es que no tenemos una imagen de él. Cuando hablamos del Padre, inmediatamente nos imaginamos, como se lo describe el libro de Daniel, un anciano de días, cabello blanco, sentado en un trono. Cuando hablamos de Cristo, bueno, es más fácil porque Él estuvo con nosotros, vivió con nosotros, el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo no hay ninguna imagen, ninguna cosa que de una persona que se nos venga a la mente. No tenemos visualizado al Espíritu Santo. Normalmente lo representamos por una paloma, por el fuego, por aceite, por agua, puros símbolos que son, vamos a decirlo así, neutros, que no son o no representan personas. Esta tarde vamos a estudiar precisamente la naturaleza, la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. En esta mañana vamos a centrarnos básicamente en la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, y podemos distinguir por lo menos tres áreas en las que el Espíritu Santo realiza su misión. Una la realiza en relación con el mundo, la otra la realiza en relación con la iglesia, y la tercera la realiza con el individuo. Ahora, realmente el tiempo es muy corto para ahondar en todo lo que el Espíritu Santo hace. Realmente es una cosa maravillosa, una obra de las más asombrosas. Esa es la razón por la cual Jesús dice que Él iba a ser su representante. El verdadero vicario de Cristo en este planeta es el Espíritu Santo. Ningún otro ser
podría representar a Cristo tan plenamente como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por ser igual al Padre e igual al Hijo en naturaleza, en poder, en características y atributos, es el único que podría ser el representante de Cristo aquí en la tierra. Ahora, hablando de la obra del Espíritu Santo en el mundo, vamos a ver que primero los habitantes de este planeta necesitan conocer a Jesús, y la obra del Espíritu Santo es llevar el conocimiento de Jesús a aquellos que no lo conocen. Dice así Jesús: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, el hecho de que dice, os conviene que yo me vaya, póngase a pensar, si Jesús se hubiera quedado aquí con ese cuerpo humano que Él tenía, y hubiera decidido continuar su obra después de su resurrección, obviamente Él tendría que vivir posiblemente en Jerusalén. Imagínense que usted tiene un problema muy grave y necesita la atención inmediata de Jesús para que pueda resolver ese problema. Usted está aquí, tiene que llamar a un número 800 global que está a su sede en Jerusalén, y para que le conteste, no sé cuántos minutos tenga que pasar, porque son miles de millones de llamadas que entran en ese conmutador central, y para que lo atienda uno de los seres que están a día y noche, a las 24 horas, tratando de atender todas las peticiones y todos los aspectos que tienen que ver con Jesús como el Ser Supremo que está aquí viviendo. Usted dice, bueno, me urge una cita con Jesús. ¿Cuándo es lo más rápido que pueden tenerlo ustedes? Mire, dice, hay 300 millones de personas adelante de usted, y usted se quedaría en la lista de espera, y posiblemente dentro de unos 25 o 30 años tendrá usted la oportunidad de hablar personalmente con Jesús. Pero no, dice, es que ya hay tantos, y cada segundo son millones de millones que se van agregando. Ahora entienden por qué Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo no va a poder venir a hacer ese trabajo que ya yo, dentro de mis capacidades como ser humano, no lo puedo hacer. Yo tengo que regresar al Padre, y entonces el Espíritu Santo, en su calidad de mi representante, de mi vicario, de mi parácletos, como le llama Jesús al Espíritu Santo. Jesús dice, yo soy el parácletos y Él es mi otro parácletos, o sea, mi otro ayudador, mi otro representante, mi otro abogado. También se traduce al español esa palabra en griega, que en realidad se traduce como un ayudador, ¿verdad? Ahora, esa es la razón por la cual el Espíritu Santo tiene que venir, o tenía que venir, para seguir adelante con la obra de Jesús, especialmente trabajando con todos los habitantes de este mundo, porque el mal solamente puede ser detenido y controlado y contrarrestado con el poder del Espíritu Santo, que está trabajando en todos los seres que habitan este planeta. Ahora, no vamos a hablar mucho de la obra que Él hace en el mundo, que es misteriosa y realmente maravillosa, pero vamos a enfocarnos más en lo que las Escrituras dicen en su trabajo en relación con la iglesia. Con la iglesia, el Espíritu Santo hace dos tipos de trabajos: un trabajo con la iglesia y otro trabajo en la iglesia.
Ahora, cuando hablo de iglesia, ¿de quién me estoy refiriendo? ¿A quién me estoy refiriendo? ¿A quién? A cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el pueblo de Dios. O sea que el Espíritu Santo, con todo aquel que entra en un contacto, en una relación de pacto con Jesús, que acepta a Jesús como su Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo pone un sello. Fuimos sellados para el día de la redención por el Espíritu Santo. Entonces, Él conmigo y con cada uno de ustedes como iglesia empieza a hacer un trabajo dentro de mí, pero también realiza un trabajo conmigo, o sea, yo como un instrumento de Él. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta misión? Bueno, en primer lugar, Jesús dijo a la iglesia, le dio una orden: id y predicad, ¿qué cosa? ¿El evangelio a dónde? A todo el mundo. ¿Y quién es el que nos va a dar poder para realizar esta obra? Es el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea que la función de la iglesia es testificar acerca del poder de Cristo. ¿Y qué? Eso es llevar el evangelio. Y precisamente el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros. Y también tiene que realizar una obra en nosotros, edificando a cada uno de los nuevos creyentes, iniciando un trabajo de salvación, porque el propósito central que tiene el Espíritu Santo con su iglesia es llevarlo de la experiencia de la salvación, cuando primeramente aceptó, de la conversión, llevarlo hasta la última etapa, como vamos a hablar. Así es que una de las misiones fundamentales con la iglesia es que predique el evangelio a todo el mundo y de revelar la gloria, el carácter de Cristo al mundo. Ahora, vamos a ver que así como dijimos que tiene una obra que realizar con nosotros, o que nosotros hagamos junto con Él en favor del mundo, también tiene una obra en nosotros, que es el restaurar en cada uno de los seres que han aceptado a Jesús, de los redimidos, de los salvados. Hay que restaurar el carácter de Dios en el creyente. Cuando nosotros salimos del mundo, salimos de las tinieblas, del pecado, de la degradación, de las drogas, de la prostitución, de qué cosas no nos salvó Dios. Cada uno tiene una historia fea, horrible, no importa cuán santo haya sido antes, usted era un pecador que necesitaba salvación, y al aceptar a Jesús, Jesús allí, a través de la obra del Espíritu Santo, empieza un trabajo, y ese trabajo es restaurar en nosotros ese carácter, el carácter de Dios que perdimos, y esa es precisamente la obra de restauración, porque el propósito final que el Espíritu de Dios tiene y Cristo tiene es la salvación de ¿quiénes? La salvación de toda la raza humana. Ahora, vamos a centrarnos más, ya simplemente estoy hablando generalidades, pero ahora sí nos vamos a centrar en la obra que el Espíritu Santo realiza en el ser humano, en cada uno de nosotros. Yo creo que eso es lo más importante para nosotros. Bueno, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Vamos a mirarlo desde dos perspectivas. Primero, con el ser humano inconverso, aquel que no conoce a Dios, que no sabe de Dios, que está perdido, que está en las tinieblas. El Espíritu Santo hace una obra con esa persona, aunque él mismo no se dé cuenta. El Espíritu de Dios trabaja en cada uno de sus corazones inconversos, de diferentes formas, poniendo en él anhelos, poniendo en él ciertas inclinaciones, ayudándolo a encaminarse en pos de la luz que lo lleva a la salvación. Es una obra misteriosa, nadie la sabe, solo el Espíritu de Dios la hace. Lo único que sabemos es que una persona, en el momento cuando finalmente entra en contacto con otro cristiano, o recibe algún material, o ve en algún programa de televisión, o escucha por la radio, o de alguna manera entra en contacto con otro cristiano, ese es producto de la obra del Espíritu Santo en el inconverso.
Ahora, el Espíritu de Dios, una vez que esa persona conoce el Evangelio y lo acepta, empieza otra obra. Esa obra, ¿verdad? Lo realiza en una forma interesante. Ahora, vamos a ver al inconverso, ya que estábamos hablando de él. Con el inconverso hay dos etapas que él sigue. Un periodo donde el inconverso está en la completa ignorancia, ciego, en las tinieblas, donde anda vagando sin saber, ni conocer, ni saber a dónde va. Entonces, el Espíritu de Dios desde ese momento lo toma y lo empieza a guiar hasta un punto donde entra en contacto con la luz, y allí esa persona tiene que tomar una decisión: o acepta, se convierte en creyente, o continúa siendo un incrédulo. Es un momento decisivo, y la Biblia habla de que en el momento que la persona rechaza a Cristo, está, ¿verdad?, cerrando las puertas de la salvación. Pero el Espíritu Santo, no crean que ya en ese momento lo abandonó. El Espíritu Santo va a seguir trabajando con ese incrédulo y va a llevarlo y trabajar con él hasta el último momento en que esa persona deje de existir. Hasta ese momento la obra del Espíritu Santo va a cesar. O sea que el Espíritu Santo nunca va a abandonar a nadie. No habrá ningún momento en el que el ser humano pueda decir: el Espíritu Santo me abandonó. Si acaso lo hace, es porque esa persona definitivamente no quiso saber ni responder a las iniciativas, a los esfuerzos del Espíritu Santo por salvarlo. Ahora, cuando una persona cree, ¿verdad?, el Espíritu Santo continúa trabajando, pero ya en otra dirección, no como con el incrédulo. Y vamos a ver entonces con el creyente, ¿verdad?, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver en forma individual. Fíjense bien, en primer lugar, Jesús le dijo a Nicodemo que una persona que quiere salvarse, en primer lugar necesita, ¿qué cosa dice? Necesita nacer, ¿qué? Nacer de nuevo. Esa es la experiencia que se conoce como nuevo nacimiento o se conoce como conversión. Ese es el momento cuando el incrédulo, o mejor dicho, el inconverso, se encuentra con Jesús, responde a la invitación del Evangelio de aceptar a Jesús como su Salvador, y en ese momento, al aceptar, se produce, o el Espíritu Santo produce o hace un milagro. Es un milagro tan grande como el hecho de que cuando Dios dijo sea la luz, y cuando Dios creó al hombre, es una nueva creación. Así lo dice San Pablo: si alguno está en Cristo, ¿una qué? Una nueva creación. En el griego es tisis, y esa palabra significa una nueva creación. O sea que cuando una persona acepta a Jesús, lo que Dios hace es una nueva ¿qué? Una nueva creación. Crea así como lo hizo cuando creó por primera vez al hombre, lo hace de nuevo. Por eso Jesús habla de un nuevo nacimiento, porque es una nueva creación. El asunto es que esa persona sigue todavía con el mismo cuerpo, pero dentro tiene una nueva naturaleza. Y vamos a ver San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y ahí nos dice precisamente qué es lo que el Espíritu de Dios hace en favor de aquella persona. San Juan capítulo 14. Fíjense bien lo que dice Jesús, hablando de la obra del Espíritu Santo, su consolador, su parácletos. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esta es una palabra muy interesante, otro, para que esté, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué dice allí? Para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre.
El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no, no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Y qué más? Estará en vosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Muy bien, así que el Espíritu dice que va a estar con nosotros para siempre. Y ahí en el versículo 26 añade algo más el Señor, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él va a hacer dos cosas en favor de nosotros. ¿Qué dice ahí que va a hacer? Él nos, ¿qué? Enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que allí el Espíritu Santo se promete que nos va a recordar y nos va primero a enseñar y después nos va a recordar lo que Jesús ha hecho. Y finalmente, en el capítulo 15, versículo 26, hablando en ese mismo discurso de Jesús acerca del Espíritu Santo, son 3 capítulos que le dedica Jesús a hablar del Espíritu Santo, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué va a hacer? Dice ahí, Él va a dar ¿qué? Testimonio de mí. Fíjense bien que hay algunos que dicen que el Espíritu Santo no aparece en muchos lugares. Bueno, la misión del Espíritu Santo no es ser el showman, no es ser el hombre orquesta que todo lo está haciendo. La misión del Espíritu Santo es silenciosa. La misión es, dice, dar testimonio de Jesús, ensalzar a Jesús, levantar a Jesús, porque Él es el que realizó la obra maravillosa de salvación, fue el que pagó el precio, es el que vino por nosotros, es el que dio su vida por nosotros, y esa es la razón por la cual el Espíritu Santo, su misión es dar testimonio de Jesús, ayudar a que nosotros conducirnos a Jesús. Esa es su función y esa es la razón por la cual Él no aparece, porque lo importante es que Jesús sea glorificado. Ahí en el capítulo 16, del 13 en adelante, sigue hablando Jesús de Él, diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda ¿qué? A toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Ahí está el punto que yo digo. La función de Él no es ensalzarse Él, sino glorificar a Cristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo hace una labor en nosotros, cada uno de los que hemos creído. Primero nos da un nuevo nacimiento, después está con nosotros, guiándonos a la verdad, enseñándonos la verdad, recordando lo que Jesús nos ha dado, enseñándonos, glorificando a Cristo, guiándonos a toda verdad. Así que es una obra maravillosa. Ahora, con el creyente, el Espíritu Santo realiza una obra en 3 etapas. La primera es en el momento que todo aquel creyente aceptó a Jesús. A ese momento se le llama la justificación. Cuando aceptamos a Jesús, recibimos el perdón de nuestros pecados, se limpiaron nuestros pecados y entonces el Espíritu Santo nos da un nuevo corazón, nos da un nuevo espíritu, nos crea de nuevo. Ese es el momento que se llama justificación. Ahora, el hecho de que yo haya sido purificado, haya sido limpiado, haya sido santificado, haya sido perdonado, no me habilita o me capacita para de allí en adelante vivir una vida sin pecado. La obra del Espíritu Santo, entonces, después de que me ha justificado, que me ha imputado una justicia que no era mía, que me ha puesto una vestimenta que no era mía, que me ha limpiado de mis pecados, de mi vida pasada, el Espíritu Santo debe continuar ese trabajo. Y eso es un trabajo que se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Santificación. Sí, se llama santificación. Y esa obra es una obra que el Espíritu de Dios la va a hacer
a lo largo de cada uno de los días de nuestra existencia. Todos los días Él estará trabajando en nosotros, trabajando en una obra de restauración del carácter de Cristo en mi vida. Porque cuando yo conocí a Jesús, o usted, su carácter no era perfecto, tenía debilidades, tenía malos hábitos, tenía malos pensamientos, tenía malas costumbres, en un ambiente a veces pecaminoso. El Espíritu de Dios, una vez que lo restaura, lo perdona, lo limpia, la labor de Él es empezar a trabajar en un proceso de restauración donde va a quitar esos malos pensamientos, esos malos hábitos, esas malas costumbres. Es un proceso de quitar, pero a la vez de poner, de quitar, de que diga mentiras para que ahora yo hable la verdad, del quitar, de que le quite o robe a la gente y ahora en lugar de robar yo voy a trabajar para dar. O sea, es un proceso de quita y añade. A ese se le llama proceso de la santificación. Y finalmente, la última etapa donde el Espíritu Santo hará su trabajo con nosotros será en aquel momento glorioso cuando Jesús venga, y donde dice que esto mortal, en un abrir y cerrar de ojos, esto mortal será transformado en inmortal, esto corruptible en incorruptible, esto imperfecto se tornará en perfecto y seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es, ¿verdad? Ahora, para eso el Espíritu, fíjense bien, trabaja con nosotros. En primer lugar, produce en nosotros contrición, nos convence de pecado. Cuando nosotros hacemos algo malo, inmediatamente el Espíritu Santo a través de la conciencia empieza a trabajar diciendo: has hecho algo malo, mentiste, o hiciste esto, o robaste, o estás haciendo esta cosa, y ahí está, no nos deja. Es el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros. Pero no solamente nos convence de pecado, sino nos da arrepentimiento, nos ayuda a que abandonemos el deseo de pecar. Nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Nos ayuda a abandonar el pecado, nos ayuda a confesarlo ante Dios, nos limpia del pecado, nos da el perdón, pone en nosotros fe y confianza, y sobre todas las cosas Él pone ese sello para nosotros, para la redención. No tengo tiempo para ir viendo todos los pasajes bíblicos que hablan acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero estoy seguro de que ustedes la conocen bien, y si no lo conocen a través del estudio de la palabra de Dios, ustedes mismos a través de su experiencia personal habrán visto que esa es la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Ahora, hablando de la obra del converso, Él, como dijimos, tiene una obra que hace dentro de nosotros, en nosotros, y otra obra que hace con nosotros. ¿Qué es lo que hace en nosotros? Bueno, ya dijimos que nos santifica, que nos restaura, que nos purifica, que nos perfecciona, que nos transforma y que nos capacita para hacer la labor que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero además de otras cosas, ¿saben? Cuando nosotros cometemos errores o cuando nosotros no hacemos las cosas como debe ser, el Espíritu Santo dice: intercede por nosotros. Y lo hace, dice, con gemidos que no se pueden describir con palabras humanas. El Espíritu Santo también en momentos difíciles nos da poder para vencer la tentación y nos da victoria sobre el pecado si nosotros solicitamos y pedimos de su ayuda. Pero lo más importante de todo es que dice: el Espíritu nos va llevando en un proceso de crecimiento de gloria en gloria, y nos está llevando a la imagen de Jesús, la está transformando nuestra vida a la semejanza de Jesús. Pero otro de los aspectos que también hace el Espíritu Santo es que me capacita o me da poder para testificar.
naturalmente yo no deseo hablar, no deseo contarle, no deseo testificar de Jesús, pero es el Espíritu Santo el que me da poder, y por eso Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces es gracias al poder que nos da el Espíritu Santo que podemos hablar, contarle a otros, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo. Nos da esa capacidad de testificar, de decirle a otro lo que Jesús ha hecho. Pero no solamente eso, sino que también en momentos difíciles donde tenemos que tomar decisiones, Él nos dice: este es el camino, ve por él. Dice: todos los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Y como ya mencionamos, Jesús dijo que una de las funciones es enseñarnos, pero el Espíritu Santo no nos puede enseñar si no estamos nosotros en conexión o en contacto con la palabra de Dios. Si no estudiamos la palabra de Dios, si no meditamos en ella, porque aquí está lo que Jesús enseñó, y la promesa es que Jesús dice: Él te va a enseñar, pero para que te pueda enseñar tú necesitas leer lo que Jesús dejó, estar en contacto y tener un conocimiento. Y entonces sí, el Espíritu Santo te va a ayudar a entender y te va a guiar a toda verdad. Otro de los aspectos que el Espíritu Santo hace contigo y conmigo es que me da dones. Cuando Dios se fue, el Señor Jesús se fue, Él a cada uno de nosotros, dice, repartió dones. No todos tenemos el mismo don. Hay unos que tienen el don de testificar, de contarle a otros, otros no, que tienen el don de servir, otros que tienen el don de administrar, a otros Dios les ha dado riquezas. No se las ha dado para que las malgasten, Dios se las ha dado la capacidad de hacer riquezas para que administren sabiamente, para ayudar a la obra de Dios, para ayudar a los necesitados y también para que la obra de Dios avance. Además, nos da la fortaleza, nos vivifica y nos da a conocer incluso las cosas por venir. El Espíritu Santo revela eventos que vienen en el futuro, se lo reveló a los profetas y también a nosotros a través de su conducción nos ayuda para que podamos mirar las cosas que vienen en el futuro. Y por lo tanto, el Espíritu Santo nos capacita para testificar, nos capacita para predicar y nos capacita también para ganar almas, para ganar a otros, porque esa es la orden: ir y predicar el Evangelio. Y debemos hacerlo, ¿verdad? Movidos y capacitados por el Espíritu Santo. Ahora, finalmente viene la etapa final. Ya pasamos la primera, que es la justificación, la otra, que es la santificación, que es la más larga, la más penosa, la más difícil, la más dolorosa. Pero el Espíritu Santo con paciencia trabaja, que si ve que nosotros caemos, nos ayuda a levantarnos, que si ve que nos desanimamos, Él viene y precisamente como función de consolador, Él nos anima, nos levanta el ánimo. Si estamos en momentos de crisis o de angustia, Él viene y nos da fortaleza para enfrentar las dificultades. ¿Cuántos se sienten agradecidos por esa labor que hace el Espíritu Santo? A ver. Gloria a Dios. Yo no me canso de alabar al Señor, porque gracias a la labor que el Espíritu Santo, yo estoy aquí todavía y yo estoy seguro que ustedes también. Si no, ¿cuánto tiempo atrás habríamos dejado este camino y vuelto al mundo y a las cosas que antes hacíamos? Pero gracias a Dios por esa labor maravillosa que el Espíritu Santo, a pesar de que somos débiles, a pesar de que caemos, a pesar de que tenemos todavía malas costumbres, donde hay rasgos de carácter difíciles y ásperos, el Espíritu Santo está trabajando allí con paciencia, animándonos, puliéndonos, presentándonos en momentos y en condiciones que favorezcan a un desarrollo, a un crecimiento espiritual. Finalmente llega el momento cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, ante la venida de Jesús, Él va a ser el que va a dar ese poder para resucitarnos. Dice que así como resucitó a Jesús, también nos resucitará a nosotros.
y nos va a transformar a través del poder que tiene en ellos y nos va a dar un cuerpo inmortal, porque Jesús así lo ha prometido. Y no solamente eso, nos va a dar la inmortalidad. Todas esas son bendiciones que Jesús consiguió para ti y para mí, y que el Espíritu Santo está dispuesto a darlo. Dice, si los padres están dispuestos a dar buenas dádivas a sus hijos, Dios también, dice, está dispuesto a dar su Santo Espíritu a todos nosotros que le pidamos. Ahora, si esta es la función, si esta es la misión, si esta es la obra del Espíritu Santo, la pregunta es, bueno, ¿y qué me toca hacer a mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Cómo puedo yo colaborar o cómo puedo yo facilitar la obra del Espíritu Santo en mí? En otras palabras, ¿cuál es mi participación? Si el Espíritu Santo está a favor mío, ¿cuál debiera ser mi actitud en relación con la obra que Él está haciendo en mí? En la obra en favor de la redención, bueno, se nos anima a que colaboremos, que vivamos conforme al Espíritu. Y déjenme compartir este pasaje y búsquenlo por favor en su Biblia. Esto lo vamos a leer porque precisamente Pablo dedica todo un capítulo completo para explicarnos y decirnos qué es lo que debemos hacer o cómo debemos de nosotros de colaborar o de ayudar para que el Espíritu Santo pueda hacer una labor en nosotros. Se encuentra en el capítulo 8 de Romanos. Fíjense bien. Y vamos a leerlo y analícenlo y fíjense bien qué es lo que Dios espera de ti y de mí en relación a la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Fíjense bien, ahí va. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? O sea que allí está hablando de las personas que quieran vivir y andar conforme a la dirección y a la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a los deseos carnales, sino conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu. Y sigan diciendo, los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿qué hacen? Piensan en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne, ¿qué produce? Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, pero vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer con cada uno de nosotros? Dice, ¿va a qué? A vivificar también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si pues habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios, exactamente. Dice, y si hijos también ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Y mis hermanos, la obra del Espíritu está encaminada hacia un propósito. ¿Y cuál es? Que lleguemos a esta experiencia que el apóstol San Pablo nos dice: con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Y vivo no, ya yo, mas vive ¿qué? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, hay una pregunta importante. Bueno, esta es la teoría. ¿Cómo lograrlo? Esto en mi experiencia personal. Quiero compartir con ustedes algunas ideas, algunos principios de qué cosas podemos hacer para colaborar, para trabajar en conjunción a la obra que el Espíritu Santo, en otras palabras, para permitir que el Espíritu haga esto. Nosotros no podemos hacer nada, pero el Espíritu lo puede hacer. Lo único que tenemos que hacer es estar dispuestos a colaborar o apoyar esa obra que Él está haciendo. En primer lugar, fíjense bien, lo que tengo que hacer es cierre las puertas de comunicación con el mundo. ¿Y cuáles son esas puertas de comunicación? Son las avenidas del alma. Los ojos, los oídos, el tacto, el gusto, el olfato. Cualquier cosa que lo ponga en contacto con las cosas mundanas y que lo incite o le despierte a ir o a volver otra vez a esas cosas pecaminosas, dice: cierre por favor las puertas. Bueno, y si hago eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, abra las puertas de comunicación con Dios. Es como, vamos a decirlo, está usted en un canal de televisión y entonces empiezan cosas que usted sabe que no debe ver. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene dos opciones: cambiar de canal o apagarlo, si no quiere seguir viendo lo que está allí, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues abra las puertas de comunicación con Dios. Abra los ojos, los oídos, el tacto, el gusto y el olfato, pero para las cosas de Dios. Y la pregunta, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Bueno, primero, estudia la rutina de sus actividades diarias. Empieza a decir, bueno, voy a analizar qué es lo que hago durante el día. Y entonces empiece a organizar sus prioridades. Si me levanto corriendo para ir al trabajo y no tengo tiempo ni de orar, ni tengo tiempo de estar en comunión con Dios, y ni siquiera desayuno y me voy corriendo, bueno, tiene que hacer un cambio en su rutina de trabajo. Reorganice sus prioridades. Jesús dijo: buscad primeramente ¿qué? El reino de su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Bueno, una vez que ya está estableciendo, decir, bueno, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles deben ser mis prioridades para con Dios? Bueno, entonces establezca esas prioridades y haga un plan tentativo de lo que Dios quiere que haga. Y entonces manténgase alerta para detectar cualquier desviación. Este es el plan que tracé, y por la gracia de Dios, Señor, ayúdame, porque estoy trabajando contigo para que con tu ayuda, tu dirección y con tu poder pueda lograr el objetivo que tú tienes de que en mi vida se restaure y que pueda reflejar el carácter de Cristo. Entonces revise y ajuste el programa cada semana, y es más, cada día haga una determinación: Señor, en este día. Ahora, un consejo: la mente es muy traicionera. Usted está orando a veces y surge un pensamiento y se va con ese pensamiento y empieza, y cuando se da cuenta está allá en la luna cuando estaba acá. Sea terco en mantener una relación con Jesús. No se desanime si no logra objetivos de inmediato. Las costumbres no se establecen con 1 o 2 esfuerzos esporádicos que hagamos. Se establecen siendo insistentes, volviendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, de tal manera que forme parte de nuestra vida diaria. Y cada día hay que decidir: Señor, en este día ayúdame a cumplir los planes que he establecido contigo. Ahora, ¿qué debemos incluir dentro de ese programa tentativo que debo de realizar? Bueno, una de las cosas fundamentales que tiene que hacer es
estudie diariamente la palabra de Dios, dedique tiempo a su devoción personal, decida dentro de su programa, ya sea si en la mañana es muy rápido que tiene que preparar, si no le da tiempo, en algún momento del día, en la tarde o en la noche, en fin, aparte un tiempo para estar en comunión con Dios, estudiando la palabra de Dios. También busque un lugar y una hora para estar juntos con el Señor y dedicar tiempo para estar en esa comunión con Dios. Dedica media hora, 15 minutos, en fin, usted haga esa decisión y piense: Señor, quiero dedicar 15 minutos. Si dedico media hora para ver las noticias, si dedico una hora para ver 2 programas de las novelas de Univisión o televisión, ¿por qué no dedicar media hora para Dios? Estar junto a Jesús y ábrale su corazón. Y usted va a ver que conforme va estudiando y va orando y va dejando que el Espíritu de Dios empiece a trabajar en usted, el deseo por estar con Jesús se va a expandir, va a crecer, va a ser más profundo, sobre todo su amor. Dedique tiempo sobre todo a meditar en el sacrificio de Jesús. Lea los evangelios, especialmente las partes finales. Lea el deseo de todas las gentes. Repase la bendición, todas las bendiciones que Jesús ha hecho en su vida. Recuérdelas, escríbalas, que no se les olviden. Cuéntele a Jesús sus planes. Señor, mira, yo tengo estos planes, yo quiero hacer esto y eso, quiero que tú me bendigas, que me diriges. Descargue en Él todas sus preocupaciones, sus problemas, sus angustias, y espere también cuando está orando en silencio. No termine en nombre de Jesús, amén, y ya, no. Espérese ahí y decir: bueno, Señor, ya te dije lo que yo te quería decir, ahora, ¿qué tú tienes que decirme a mí? Espere para que Dios le conteste. Haga una cita con Jesús cada día y trate de que sea a la misma hora, y trate de ser un lugar aparte donde esté en quietud. Otro aspecto que es muy importante es andar con Jesús. Haga de cuenta que Jesús es su compañero, es su amigo, es su vamos a decirlo, que está siempre a su lado, en el hogar, en el trabajo y en cada uno de los lugares donde usted vaya. Imaginariamente piense: Jesús está conmigo, hable con Él, y diríjase a Él. Él lo va a escuchar. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, recuerden, es muy importante tener una cita con Jesús aquí cada sábado, cada miércoles o cada ocasión que haya reuniones donde usted va a ser edificado. Y sobre todo, dice la palabra de Dios esto: el que guarda sus mandamientos, ¿qué hace? Permanece en Dios, ¿y qué más? Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por quién? Porque el Espíritu de Dios está guiándonos. Y Jesús, y en esto conocemos que permanecemos en Él y que Él en nosotros, que nos ha dado de su Santo Espíritu. Y la invitación que Jesús hace y que todos nosotros debemos estar dispuestos a hacer es lo que Jesús nos dice allí en la epístola de Juan, en el capítulo 15. Permaneced en mí, ¿y qué? Yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, tampoco vosotros, sino que, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el que hace este milagro de estar unidos a Jesús es el bendito Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren decirle: Señor, yo quiero estar en una comunión contigo, yo quiero que tu Santo Espíritu me tome, quiero que el Santo Espíritu sea el que me guíe, me impulse, yo quiero hacer de ti el compañero de mi vida, porque quiero dedicar mi vida y quiero reflejar tu carácter cada uno de los días de mi vida? ¿Cuántos quieren decirle esto al Señor? Alcen su mano, por favor, que Dios les bendiga.